Bienvenidos. Recordemos que la iglesia somos nosotros, no un lugar ni un edificio. Qué bueno que estás conectado. Prepárate para adorar y alabar al Señor y aprender de su palabra. Yo soy Tierra Buena. Tenemos paz para con Dios al derramar su sangre. Jesucristo nos redimió, nos rescató el Señor, nos dio la salvación, no por nuestra mano, sino por su inmenso amor, por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia suyo soy. Por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia suyo soy. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Al derramar su sangre, Jesucristo nos redimió, nos rescató el Señor, nos dio la salvación, no por nuestra mano, sino por su inmenso amor, por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia suyo soy. Por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia suyo soy. Hoy estás sentado a la diestra de Dios, el Cordero Santo, aquel eterno amado, que con su sangre lavó nuestro pecado, por su inmenso amor, por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia suyo soy. Por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia suyo soy. Por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia suyo soy. Por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia suyo soy. Buenos días para todos, hermanos, bienvenidos. Vamos a celebrar esta mañana una vez más, esta linda mañana de domingo. Vamos a celebrar, y digo linda porque más allá del clima o de las circunstancias, la misericordia de Dios es nueva y es motivo de gran celebración que así sea. En esta mañana nos regocijamos porque su misericordia, por su misericordia, por ella podemos sonreír y podemos celebrar, como ya lo he dicho. Vamos a estar leyendo el Salmo 84 en esta mañana. Vamos a estar meditando en torno a la palabra del Señor también. Un mensaje poderoso que el Señor nos ha preparado a manos del hermano Orlando Bueno. Y entonces yo sé que ojalá todos tengamos el lindo placer de disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta mañana dejamos el servicio en tus manos. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, que ojalá sea direccionado por tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que en casa, todos guardándonos, cuidándonos, en casa podamos celebrar, podamos disfrutar de este tiempo
de la comunión, así sea virtualmente, de tu palabra, de orar juntos, de celebrar la cena juntos y que podamos estar como corresponde, con toda la solemnidad, el respeto y la devoción que amerita nuestra reunión como iglesia. Y Señor, que sea una mañana provechosa, que ojalá nos salgamos de este lugar igual. Te pido que en este escenario virtual te glorifiques, Señor, y seas tú de una manera especial enaltecido, Señor Santo. A ti damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Y tu iglesia dice, amén. Entra
Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es grande y eternamente misericordioso. Cuán grande es el Señor. Dice el Salmo 84, cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos, dice el salmista. Imagínate. Ten la imagen en tu cabeza, por favor, del salmista anhelando ese momento con el Señor constante. Con el corazón, dice el verso 2, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Cantemos alegres y demos la gloria al Dios de la vida. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Y solo a ti damos la gloria y la honra, Señor. Y declaramos que solo tú, Señor, solo tú eres digno. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey.
siempre grande. Gloria a Dios en lo alto, gloria a Dios acá, gloria a Dios por todo lo que pasa, por todo lo que vivimos, por todo lo que nos permite experimentar el Señor. Aún las circunstancias que no se dan de la mejor manera están ahí puestas para enseñarnos alguna cosa de parte de nuestro buen Dios. Dichoso el que tiene, dice el verso 5, en ti su fortaleza. Somos dichosos porque nuestra fortaleza es el Señor. Y en este momento quisiera una vez más orar porque Reinaldo y Juliana estén mejorando de la circunstancia del COVID y que Dios les sane no solo a ellos sino a todos los que están teniendo esta dificultad y otras dificultades. Quisiera tomarme un momento para orar porque sé que hay circunstancias de sanidad. Nos contaba algo Wilson el miércoles y seguro que hay algunos hermanos que están sufriendo algún dolor, algún inconveniente. ¿Y a quién más iremos sino al Señor, que es nuestro Rafa, nuestro sanador, el que sana? Y somos dichosos porque tenemos en Él nuestra fortaleza de saber que según su voluntad Él puede sanarnos. Señor, en esta hora te pido que pongas tu mano sobre nuestra iglesia, sobre todos mis hermanos que están sufriendo algún yugo, algún dolor. Te pido, Señor, que les sanes. Tú tienes el poder y eres un Dios de milagros. Eres el milagroso Jehová de los ejércitos. Yo sé que tú puedes sanarnos en esta hora, Señor Santo. Nosotros oramos como el que cree y por eso clamamos a ti por milagros de sanación en Tierra Buena. Gracias por estas circunstancias que nos enseñan. A ti damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Te pido que sanes a Reinaldo, que sanes a Juliana, que sanes a Wilson, Señor, que quites el problema que tiene Majo, el problema de sus alergias, y así sucesivamente con cada dolencia de los hermanos. Tú eres bueno, Señor Santo. Clamamos a ti, sánanos. Amén y amén. Bendito sea el Señor que nos puede sanar y que por encima de los sufrimientos y dolores de este cuerpo de muerte, el Señor ha sanado nuestra alma. El Señor por fin nos ha regalado su salvación eterna. El precio de esto fue la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros todos los domingos tomamos pan y jugo de uva. Esto más que un rigor religioso, hace parte de símbolos que el Señor Jesús nos recomendó y nos mandó que hiciéramos cada vez que estuviéramos reunidos en su nombre. Y en su nombre estamos reunidos en esta mañana, recordando que Él sanó nuestras almas, que nos libró de la muerte eterna y que nos dio esperanza en Cristo Jesús. Este cuerpo de muerte va a pasar y se va a diluir como el polvo, pero nuestra alma eternamente va a estar con el Señor. Bendito Dios que entregó su cuerpo y tomamos del pan recordando el cuerpo de Jesús y tomamos del jugo de uvas o del vino recordando su sangre preciosa derramada por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por estos símbolos. Bendice, Señor, esta cena y haz que nuestro corazón se regocije
y todo lo que esto implica, Señor. Gracias por llevarnos de muerte a vida. Gracias por regalarnos esperanza. Gracias, Señor Santo, porque solo tú podías darnos vida eterna. Bendito seas, Señor. Bendice estos símbolos. Amén. Ahí en casa, hermano, espero que hayas tomado pan y que hayas separado tu jugo de uva. Y entonces en este momento lo tomemos juntos, lo tomemos todos, a distancia, virtualmente, pero juntos en el Señor. Tomemos del pan y del jugo de uvas. Amén. Bendito sea el Señor. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Preferimos siempre al Señor. Preferimos siempre todo lo que tenga que ver con su presencia y su obra. Exaltemos el nombre de Dios. Cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste. Gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste,
A ti la gloria y la honra por siempre, Cristo Jesús. Dichosos los que en ti confían, Señor, dice el verso 13 de este Salmo 84. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Y nosotros esta mañana nos sentimos dichosos, porque nuestra fortaleza, como ya lo he dicho, está fundamentada en Él y no en lo que nosotros podamos hacer. Dios ha sido bueno, como lo hemos cantado, hemos exaltado el nombre de Dios por todas sus maravillas, pero es importante darle la gloria y la honra al Señor porque ha sido fiel el Señor, porque hasta el día de hoy nos ha sostenido Dios, nos ha sobreabundado. Estamos en pandemia y a pesar de eso, el Señor ha sido fiel. Y nos ha dado comida, sustento, abrigo. A pesar de las dificultades de trabajo, el Señor nos ha sostenido. Y por eso le damos la gloria y la honra y le adoramos también con nuestras ofrendas. Aquí aparece el número de nuestra cuenta, por si alguien quiere transferir y ofrendar para la obra del Señor. También está abierta la posibilidad de ofrendar con los mercados y se pueden poner en contacto los interesados en hacerlo. Aquellos que no tengan que comer, aquellos que tengan dificultades al respecto, también pueden contactarme para enterarme de eso. Y nosotros como iglesia estamos absolutamente complacidos de ayudar y llevar algunas ayudas en medio de nuestra posibilidad. Ofrendar tiempo, ofrendar y ofrendar, porque dar es mejor que recibir. Y ser canal de bendición de Dios es mejor que cualquier otra cosa. Ser parte de su obra es todo un privilegio. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero lo primero es estar dispuestos a dar. Oremos por las ofrendas. Dios mío, gracias porque hasta el día de hoy has sido fiel. Y entonces es maravilloso ver tu poder alrededor de cómo nos sustentas, nos cuidas y nos ayudas. Permite que podamos ser buenos administradores de los recursos que nos das. Permite que podamos ser luz y ejemplo en esto también. Gracias por los hermanos que generosamente dan, porque se alinean con tu corazón generoso, Señor. Gracias por todos aquellos que ofrendan sin buscar reconocimiento, sin que nadie más se entere, solo para bendecir a otros y para agradar tu corazón, Señor. Bendice las ofrendas en esta mañana, danos sabiduría y ampáranos, Señor, de administrar de manera inadecuada estos recursos. Finalmente son tuyos y para tu gloria. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí están los datos de la cuenta y como ya dije, están los canales de WhatsApp y de la iglesia para que podamos enterarnos de todas las cosas que puedan necesitarse y hacer. Acabamos de pasar una semana en donde estuvimos estudiando como iglesia algunos en un seminario de obreros de aposento alto y es impresionante todo lo que hay por hacer y el reto tan grande que tenemos adelante con la obra del Señor. Y qué bueno que estés dispuesto a seguir adelante. Hay mucho por hacer todavía. Qué bueno que ojalá el Señor ponga en tu corazón el querer como el hacer para que entonces te sumes a la obra para evangelizar, para ayudar, para predicar, para hacer 1000 cosas que hay por hacer. Pero todo conforme a los planes del Señor y a su propósito contigo y conmigo. Pero lo primero es estar dispuestos. Qué bueno que en esta hora puedas decir, aquí estoy yo.
creaste para mí, los sueños que me diste lo daré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. Estoy yo. Aquí estoy yo. Y hemos aprendido de los hombres de Dios, hombres que Dios pone de diferentes maneras delante de nosotros para hacer su obra y para que nosotros sigamos su ejemplo de la mano de su testimonio. El día de hoy va a compartir la palabra nuestro hermano Orlando Bueno, pastor y un hermano muy querido dentro de nuestras iglesias de Aposento Alto, con un mensaje poderoso, la vida de otro hombre de Dios, un misionero que Dios utilizó muchísimo. Hoy vamos a estar meditando y revisando acerca de la vida de Pablo. Y entonces que sea Orlando utilizado por el Señor de manera sobrenatural. Vamos a orar por la palabra. Gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por Orlando y por todos los hombres de Dios, por Pablo, por lo que tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Permítenos que podamos aprender, que podamos entender lo que quieres de cada uno de nosotros y en ese orden de ideas no salir igual. Utiliza a Orlando y dispón que nuestros corazones sean tierra buena, donde la semilla de tu palabra cae y da fruto. Quedamos en tus manos. Amén y amén. Vamos a escuchar la palabra en esta mañana. Yo quiero que veamos una partecita, ¿sí? Unos años de la vida del apóstol cuando todavía no era misionero, ¿sí? Porque todos lo conocemos como el que plantó iglesias, el que fue de un lugar a otro, hizo un viaje misionero, otro viaje misionero, otro viaje misionero, y hemos oído mucho de eso. Pero ¿qué tal si miramos en la Biblia qué referencias hay de la biografía del apóstol Pablo antes de Cristo, ¿cierto? Y antes de ser, pues, el famoso apóstol Pablo. ¿Todo para qué? Para que tú y yo, en este día, podamos recibir un aliento especial de Dios, de lo que Él quiere de nuestras vidas. Vamos a ver si
el, esta. ¿Cuál es tu línea de tiempo hasta hoy? O sea, ¿cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Qué fecha? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué planes tienes? ¿Qué has logrado? Creo que es importante en esta mañana traer nuestra línea de tiempo a Dios. Traigamos nuestra línea de tiempo a Dios para que el Espíritu Santo nos hable. Ahí podemos, en esa línea de tiempo, poner, ¿sí? En esos puntos que hemos logrado. ¿Estamos satisfechos? ¿Estamos contentos con lo que hemos logrado? Si Jesús viniera esta semana, ¿estaríamos contentos de haber vivido para Él? ¿De haber hecho su voluntad? Porque como dije, podría ser que soy salvo, que voy al cielo, pero estoy viviendo para mí mismo. Bien. Pablo antes de ser misionero, pero antes de ser misionero. Ese es el asunto hoy. Pablo, antes de ser cristiano, cuando el Señor lo salvó y en sus primeros años, ¿sí? De fe. Pablo antes de ser cristiano. Como digo, este es un planteamiento de la biografía del apóstol que con mucho esfuerzo realmente no es fácil en la Biblia encontrar la biografía del apóstol en este periodo, antes de ser misionero y antes de ser cristiano. Pero gracias a Dios, en su palabra hay algunas luces para construir juntos la biografía del apóstol Pablo. ¿Sí? En Gálatas capítulo 1, versículo 13, dice el apóstol, hablando de él en otro momento de su vida, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿Cuál ciudad? En Jerusalén. Él nació en Tarso, pero fue criado en Jerusalén. De chiquito lo llevaron a Jerusalén. Casi que era más de Jerusalén que de Tarso. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Bueno, hay muchos detalles allí. Y es que era de una familia rica. Pablo venía de unos padres y unos abuelos con dinero, con recursos. Y ahora tenía un instructor, su propia universidad. No sé, la de los Andes, la Javeriana, no sé. Pero de ese nivel, o sea, Oxford, Cambridge, en su propia casa, para él. Y ahí fue instruido a los pies de Gamaliel, conforme a la ley de sus padres, conforme a la ley del judaísmo, celoso de Dios. Y él está dando ese testimonio también en Hechos 22:3. Entonces vemos que en ese tiempo, sin Cristo, el apóstol Pablo tenía sus credenciales personales, ¿sí? Sus títulos, su ficha técnica, que llaman. Tenía una buena hoja de vida, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie le podía decir al apóstol Pablo nadie lo podía acusar de nada. Era un hombre íntegro, honesto, moral, intachable. Y eso era, pero sin Cristo. Pero sin Cristo. Y es que, ¿qué podemos ser? ¿Acaso qué podemos ser sin Cristo? Pablo era un fariseo orgulloso. ¿Qué éramos sin Cristo?
Yo un resentido social, ¿tú? ¿Qué éramos sin Cristo? Unos vulgares, unos gamines, una porquería. Alguno dirá, no, 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 no. Yo muy educado, muy ilustrado, pero sin Cristo. ¿Qué somos sin Cristo? Y ahí está el apóstol y nos comparte. Y en Hechos, siguiendo esa línea de tiempo, tratando de construir una línea de tiempo cronológica de la vida del apóstol, pasando de su vida sin Cristo. Y dice en este pasaje que Esteban, que era un evangelista, al comienzo, ahí en los primeros días de la iglesia naciente, de la iglesia de Cristo formándose, dice que había un hombre llamado Esteban lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No solo predicaba, también sanaba, también hacía milagros, también hacía cosas increíbles, señales, prodigios, maravillas. El Espíritu Santo lo acompañaba en su predicación con grandes prodigios y señales, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu que hablaba a través de este Esteban. ¿Y qué pasó con Esteban? En su primer sermón, mira cómo termina su sermón. Normalmente uno termina el sermón orando, pero aquí termina Esteban apedreado. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, lo cogieron a piedra, le llenaron esa boca de piedra y de piedras. Y así termina la vida de Esteban. En Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que Saulo, que es Pablo, consentía en su muerte. O sea, él estuvo de acuerdo. Esa era parte de su tarea en Jerusalén. Perseguir a la iglesia de Dios y llevar presos a todos los que estuvieran hablando del Señor Jesucristo. A todos los que estuvieran diciendo que Jesucristo era el rey. Eso era un delito. Un pecado por asociación. ¿Cómo va a decir que el Señor Jesús es rey? Si aquí solo hay un rey emperador sobre nosotros desde el Imperio Romano. Esto era demasiado grave. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. No, pues cualquiera por más que tenga el Espíritu Santo de Dios, yo creo que es lo más natural como cristianos, escapar, salir, dejar todo botado, pasar las fronteras, pero proteger la vida, pero guardar la vida, pero ir con los hijos, con los niños, con las esposas. Y así pasó en los primeros días con la iglesia de Cristo. Todos quedaron esparcidos, todos quedaron dispersos por el mundo, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Sabemos que es el Espíritu Santo que hay veces le da a algunos hombres y a algunas mujeres suyas, les da el valor para resistir la persecución, les da el ánimo, el coraje, la valentía. Y ahí estaban los apóstoles, resistiendo la persecución, dándole la cara a la bestia. Y Saulo asolaba la iglesia, la perseguía, la asolaba, y entrando casa por casa. ¿Pueden imaginarse eso? Casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso es la vida del apóstol Pablo sin Cristo. Un fariseo orgulloso, celoso de Dios, pero su celo estaba equivocado, ¿no? Tenía un celo mal dirigido. Eso se llama fanatismo. Nos pueden de pronto decir a nosotros fanáticos, fanático. Pero el fanatismo es un celo mal dirigido. Y el apóstol Pablo, antes de Cristo, era un fanático. Es cuando uno está genuinamente equivocado. Cuando uno está completamente equivocado, pero viviendo para eso. Ciego espiritualmente. Y ese era el caso del apóstol. Era un fanático religioso. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes
anunciando el evangelio. Bonito eso. No importa. Vamos con las maletas, vamos saliendo de nuestro país, vamos pasando las fronteras, pero ¿qué? Pero vamos conversando de Cristo. Escaparon a la persecución, pero obedecieron el mandamiento. Iban saliendo, pero iban predicando. Iban escapando, pero iban conversando del Señor Jesucristo. Hay mucho que aprender, ¿no? En la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? En eso, en esas escenas, en esa condición, en ese ambiente, es que Dios, por su gracia, ¿sí? Pues persigue a Pablo. Realmente Pablo no está persiguiendo a Cristo. Cristo está persiguiendo a Pablo. Y cuando nosotros pensábamos que perseguíamos a Dios, cuando nosotros pensábamos que nos reíamos de los cristianos, que nos burlábamos de las iglesias evangélicas, cuando nosotros pensábamos, ¿cierto?, que sabíamos más que Dios, Dios nos perseguía hasta alcanzarnos, y así fue con el apóstol Pablo. Dice allí en Hechos 9, versículos 1 y 2, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres, mujeres de este camino, fíjate la palabra camino con C mayúscula, ¿sí? Porque a los que estaban siguiendo al Señor Jesucristo, entre la gente, entre los inconversos, ya les tenían como un dicho, un título, ¿cierto? ¿Cómo lo llamaban? La gente del camino. Un sobrenombre. Allá los del camino. ¿Cómo nos dirán hoy? Allá los evangélicos, protestantes, los fanáticos, los panderetos. Bueno, cuántas cosas me han dicho por ahí personas. Pero también a los cristianos del primer siglo ya los tenían pisteados. Ya el mundo decía, ahí va el del camino. Ahí van los del camino. ¿Por qué? Porque inventaron ahí que como un día el Señor había dicho, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, bueno, pues les vamos a decir que son los del camino. Y así era. Entonces el apóstol Pablo estaba respirando amenazas de muerte contra los del camino. Y pidió cartas del sumo sacerdote, la autoridad máxima religiosa de la época, en Jerusalén. ¿Para qué? Para que él tuviera legitimidad, ¿sí? Derecho legal, por así decirlo, para llevar presos a los del camino. Bueno, el mundo que tiene el poder hace cartas e inventa leyes y hace todo lo que haya que hacer para que parezca legítimo perseguir a los del camino. Para que parezca legítimo ir contra Dios. Ahí están los abogados inventando nuevas cosas para meter y hacer legal lo ilegal. Hechos 9, 3, 4 dice, mas yendo por el camino, ¿cierto? El apóstol Pablo, para ese momento se llamaba Saulo, aconteció que al llegar a Damasco, que era la zona donde él también nació, allá al norte. Si puedes ver un mapa, Israel está aquí abajo al sur, en un mapa del Medio Oriente, Israel está abajo y Damasco está arriba. ¿Listo? Para que sepamos. Entonces aconteció que al llegar a Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿cierto? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es coger a patadas una puntilla. Dura cosa te es coger a patadas una puntilla. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este es unos versículos, son 3, 4, 5 versículos, que no hay más que 4, 5, 6 versículos en toda la Biblia, que nos habla del momento cuando Dios salvó al apóstol Pablo. Dios alcanzó. Dice, me gusta mucho la palabra rodeó. Un día Dios nos rodeó, nos hizo la encerrona.
Gracias Dios porque nos hizo la encerrona. No podíamos escapar al gran amor de Dios. No podíamos escapar a la gran misericordia de Dios, ¿verdad? Todos se nos cerraron todas las puertas, ¿sí? Y Dios nos rodeó. Dios nos alcanzó por medio del Señor Jesucristo. Y teníamos que caer, ¿qué? Humillados. Y el apóstol Pablo también cayó ese día a tierra. Dios lo bajó de su asiento. ¿Cuál es el asiento? Sus dogmas. Lo que él pensaba, lo que él creía, lo que él aseguraba que era la verdad, ahora estaba todo botado por el piso. Y eso es lo que Dios hace cuando nos alcanza. Eso es lo que Dios hace cuando nos salva. Nos bota toda nuestra manera de pensar y de vivir al piso. Y allá estaba el apóstol, temblando y temeroso, ahora diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es impresionante las preguntas del apóstol, ¿no? Primero, ¿quién eres, Señor? Inmediatamente, ¿qué quieres que yo haga? Fue muy rápido. El apóstol Pablo nace de nuevo y nace caminando con Dios. Y algunos de nosotros nacimos de nuevo, pero hasta 10, 20, 30 años le empezamos a hacer caso. ¿Por qué? ¿Por qué le empezamos a hacer caso al Señor solo 20, 30 años después de ser cristianos? Vemos que el apóstol Pablo ese día nació de nuevo, inmediatamente se dispuso al Señor. ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo para disponernos al Señor? ¿Por qué queremos vivir nuestra vida cristiana a nuestra manera? ¿Por qué queremos seguir haciendo nuestros planes? Cuando vemos aquí el ejemplo del apóstol Pablo, tan pronto el Señor lo tumba, lo reconoce y se dispone para él. Me gusta cómo en la conversión hay preguntas. Cuando el Señor me salvó, yo hacía preguntas y Él me las contestaba. Cuando el Señor nos salva, responde nuestras preguntas. Cuando las preguntas son sinceras, genuinas, Él responde nuestras preguntas y nos encamina y nos dirige. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tremenda conversión, ¿no? Lo paró nada más y nada menos que el Señor de señores y Rey de reyes. Y es que nadie más nos puede parar si no es el mismo Señor Jesucristo. Él es el único que puede ponerle stop a nuestra vida. Él es el único que nos puede confrontar, ¿verdad? Y alguna vez nos confrontó, ¿cierto? Y nos bajó de la nube. Nos bajó del caballo, nos bajó del carro, nos bajó de las cosas en donde estábamos seguros. En lo que estábamos confiados, en lo que pensábamos que así era la vida. Pero bonito que el apóstol Pablo, ya por el Espíritu Santo, no sé, en esos 4, 5 versículos, en qué momento el Espíritu Santo entró a la vida del apóstol Pablo, y ahora ya con el Espíritu Santo, ya él está disponiéndose para el Señor. Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Tan pronto lo salva, el Señor lo dirige. Tan pronto el Señor nos salva, nos comienza a dirigir a sus planes. Nuestra línea de tiempo cambia. Ahora nuestra línea de tiempo va en la dirección correcta. Ahora nuestra vida tiene sentido. Ahora nuestros planes tienen propósito. Pablo, un pecador dispuesto. Ahora vemos a Pablo, un pecador dispuesto. Y a mí me anima mucho estos pasajes de Hechos, capítulo 9. Me anima a nunca dejar de estar dispuesto para el Señor. No pensar que como ahora soy salvo, puedo hacer lo que me dé la gana. No pensar que como ahora soy salvo, voy a vivir para mí mismo. Sería el colmo. Es el colmo que siendo cristianos vivamos para nosotros mismos, cuando deberíamos vivir dispuestos para el Señor el resto de nuestra vida. Dice en Hechos capítulo 9, versículos 10 y 11, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías.
Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, ¿sí? Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Mira cómo Dios habla en ese lenguaje en tiempos de persecución. Mira cómo Dios empieza a levantar gente alrededor del apóstol. Mira cuando Dios nos salva, lo que Él empieza a hacer en nuestro entorno. No vemos el círculo ahora que Él rodea. Ahora los círculos, las relaciones sociales son las de Dios. Cuando llegamos a ser hijos de Dios, las relaciones sociales son las que Dios ha preparado para nosotros. Y empezamos a caminar en nuevas relaciones sociales. Dios levanta gente para ayudarnos, para dirigirnos. Y fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Porque en el momento en que Dios salva a través del Señor Jesucristo a Saulo, que es el apóstol Pablo, él queda ciego temporalmente. Es una terapia. Dios sí nos terapea, pero bien. Es que necesitamos morir a nuestra visión. Y para eso necesitamos quedar ciegos por un rato. Cuando el Señor nos salva, nuestros ojos reciben una nueva visión. Quedamos ciegos para el mundo. Pero ahora vemos las cosas del Señor. Y habiendo tomado alimento, después de esa conversación con Ananías, Ananías le hace caso al Señor. A Pablo está dispuesto. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora Pablo es un discípulo del Señor Jesucristo. Y es que cuando llegamos a ser hijos de Dios en Cristo, no solo somos hijos, inmediatamente somos discípulos. Caminamos para el Señor, caminamos con el Señor. ¿Somos discípulos? ¿Estamos siguiendo al Señor Jesucristo? ¿Le estamos haciendo caso al Señor? ¿Estoy viviendo para mí mismo? ¿Todavía creo que voy a poder vivir para mí mismo siendo un hijo de Dios? ¿Todavía creo que puedo hacer mis planes siendo un discípulo del Señor Jesucristo? ¿Todavía me creo esas mentiras siendo salvo? Pablo en sus primeros años de fe. Dice en Filipenses, allá en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Ahí encontramos ahora cómo piensa el apóstol. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué pasó? ¿Por qué Pablo unos versículos antes está diciendo fariseo de fariseos? De la tribu de Benjamín. Estudié en la universidad no sé qué. Vengo de tal familia. Es que a mí me enseñaron. Es que yo tengo. Es que yo puedo. Es que yo sé. Y ahora mira cómo habla el apóstol. Estimo como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tenemos todo como basura comparado con el conocimiento de Cristo. Ahora, cuando el apóstol habla de la basura, no está hablando de las cosas que Dios le dio, ¿sí? Porque ahora como hijos de Dios, las cosas que tenemos, entendemos, el carro, el apartamento, la cama, la ropa, los perfumes, las joyas, la cuenta bancaria, la platica, el trabajo, todo eso es provisión de Dios. Entonces, no es basura, no es basura. Son añadiduras de Dios, ¿sí? Y lo añadido de Dios es santo, es sagrado, hay que cuidarlo, hay que administrarlo. Pero el apóstol sí dice basura a todo lo que él logró sin Cristo,
a todo lo que él era sin Cristo, a todo lo que él, en lo que él se enfocó, a donde él llegó, sus logros personales, ahora son como basura comparados con el conocimiento de Cristo. Sigamos en esta micro biografía del apóstol Pablo. Pablo entonces dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Fíjense cómo el apóstol Pablo desde el comienzo de su vida cristiana, cómo aprende de rápido. Cómo aprende de rápido. Y una cosa que él supo es que ahora Dios mismo es el que le está mandando predicar. Dios mismo. Si ustedes tienen el tiempo esta semana, pueden mirar todo el libro de los Hechos, libro de Gálatas, y nos daremos cuenta que el apóstol Pablo tan pronto llegó a ser cristiano, él no fue a los apóstoles. Él no fue a los apóstoles. Y él dice, no corría a los apóstoles. Porque él tuvo un encuentro personal con Dios y con el Señor Jesucristo. Y fueron Dios y el Señor Jesucristo quienes le dieron a él la tarea. Y dijo Pablo, pero usted no puede llegar a ser un predicador que agrada a los hombres. Que predica para que la gente lo aplauda. Para tener contento a las personas. Usted va a desarrollar un ministerio. Y el ministerio que va a desarrollar es para agradarme a mí, dice el Señor. ¿Estamos viviendo la vida cristiana para agradar a la gente? ¿Para agradar a las personas? ¿Para hacer parecer a otros? ¿O realmente estamos caminando con Dios y amando al Señor Jesucristo para agradarlo a Él? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Y verdad, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Qué tal uno a los 40, a los 50, 60 años viviendo una vida cristiana ficti? Aparente, solo para agradar a los demás. ¿No, cierto? Qué alegría, qué privilegio poder vivir cada día de nuestra vida con Cristo para agradar a Cristo. Gálatas 1, 11, 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso es lo importante. Eso no quiere decir que nos pasamos por la faja a la iglesia. Eso no quiere decir que me paso por encima del liderazgo de la iglesia y hago lo que se me da la gana y me mando y me envío a las misiones solo. No, no es eso. Porque luego vamos a mirar en la Biblia cómo el apóstol se somete a los apóstoles, cómo el apóstol Pablo se entrega a la iglesia, cómo el apóstol Pablo finalmente se une a la iglesia de Cristo para seguir haciendo la obra de Dios. Pero él desde el comienzo él no tuvo vicios en la vida cristiana. Hay veces algunos cristianos nacemos con vicios. Y qué difícil bajarnos los vicios evangélicos. Qué difícil bajarnos de las mañas cristianas. Mañosos. Cristianos mañosos, viciosos. Pero qué bonito saber que cuando Dios nos salva, Él nos salva y pone sus virtudes. No son vicios, son virtudes. Y el apóstol tenía las virtudes de aquel que lo salvó. Y una de las grandes tesoros que recibió fue el Evangelio, entender qué es el Evangelio. Lo recibió del mismo Señor Jesucristo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hay veces uno abre la Biblia, Dios le habla, y uno se hace el pendejo. Y uno va y se lo pregunta al pastor o al siervo de Dios. Y ya Dios le dijo. ¿Por qué va a poner en duda el consejo de Dios
Si Dios ya me dijo en su palabra, ¿yo por qué voy a pedir opinión de los hombres? Esa es una falta de respeto contra Dios. Cuando estamos seguros que Dios nos habló, no nos hagamos los bobos, buscando consejo en otros de lo que ya Dios nos dijo. Ni subí a Jerusalén, dijo el apóstol, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que ¿para dónde cogió? Para Arabia. ¿Qué es Arabia? En esa época Arabia es lo que les comenté arriba de Israel, a Siria. Y se fue para Siria, para el desierto. Es muy importante el desierto. Dice que pasó 3 años en el desierto, por lo menos 3 años, predicando en unas ciudades cerca a donde él nació, a Tarso, Cilicia, Siria. Y la pasó ahí ya 3 años en el desierto. El desierto en la Biblia es un símbolo de pasar tiempo con Dios. Necesitamos desiertos en nuestra vida, con Dios, a solas con Él. El apóstol se fue para Arabia y allá estuvo. Pero también mientras recibía la enseñanza de Dios, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Enseguida predicaba. Me gusta la palabra enseguida. Cuando el Señor nos salva, uno enseguida predica a Cristo. No podemos pensar que tengo a Cristo y no lo predico. ¿Cómo no lo predico? Tomo un taxi, oro al Señor y si me da la oportunidad, con el hombre del taxi. Voy a la tienda, comparto algo de Cristo. Voy en la calle, comparto algo de Cristo. Estoy en una reunión Zoom de trabajo, si hay lugar, comparto algo de Cristo. Guiado por el Espíritu Santo, pero una actitud de compartir de Cristo, donde Dios nos ha puesto. Un cristiano verdadero, genuino, sincero, fiel, obediente, comparte de Cristo y pasa la vida compartiendo de Cristo, conversando de Cristo. Diciendo que es el Hijo de Dios. Esa es la predicación. Es decir, que Jesús es el Hijo de Dios. Duro mensaje, duro mensaje. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Ahora estaban locos, no supieron qué pasó. De un momento a otro, el que asolaba a la iglesia de Dios, como dice, ahora predicaba de Cristo. Se había convertido en un seguidor del camino. Los dejó atónitos. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Para predicar necesitamos esforzarnos. Esforzarnos. Ser intencionales. Hacer lo que sea, ir a donde sea. Exponernos a que nos critiquen, que se burlen. Un esfuerzo de parte de Dios, una valentía, un coraje. En la Biblia la palabra es denuedo del Espíritu Santo para predicar de Jesucristo. Y en eso se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, ahora mira, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Pablo, y ellos guardaban las puertas día y noche para matarle. Ya estaba la orden, y ahora las puertas estaban cerradas. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¡Qué emoción! ¡Qué vértigo! ¡Qué vértigo tener que salir metido en un canasto, descolgado por un muro!
Hay veces necesitamos aprender que no es tanto morir por Cristo, más valiente vivir para Cristo. Si alguien quiere morir por Cristo, tome un avión, vaya a Arabia Saudita, a Qatar, a Omán, a Yemen, se baja del avión y empieza a predicar de Cristo. Lo degollan de una, A Irak, a Bagdad. No más con que hable español, lo degollan de una. Pero no es eso. Muchas veces lo que Dios quiere no es una iglesia que muera por Cristo. Es más valiente una iglesia que vive para Cristo. Porque vivir para Cristo demanda esfuerzo, demanda perseverancia, demanda paciencia, demanda humillación. Pero que nos maten, eso es rápido. Para que nos maten por Cristo, pero sería estúpido. Si no es la voluntad de Dios. Si no es lo que el Espíritu Santo quiere. Y entonces necesitamos que el Señor nos anime, nos ponga en la cabeza la idea de vivir para Cristo. Vivir todos los días para Cristo. Eso sí nos santifica. Eso sí puede ser mucho más noble. Pablo, un cristiano valiente. Ya hemos pasado por el apóstol Pablo, un fariseo orgulloso, un pecador dispuesto y ahora un cristiano valiente. Y estamos hablando de los primeros años de vida cristiana cuando Pablo, ni misionero, ni apóstol, ni nada, creyente, cristiano valiente. Necesitamos que el Señor nos ayude a recibir este mensaje como de su Espíritu Santo para vivir como cristianos valientes. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ese era el chisme. ¿Qué chisme? Un chisme santo. Un chisme santo. Que aquel que antes asolaba la iglesia, ahora la predica de Cristo. Es eso, que estemos en boca de los demás. Que este borracho ahora predica a Cristo. Que este adúltero ahora predica de Cristo. Que este man que le pegaba a la mujer ahora predica de Cristo. Que esta niña que era una coqueta toda lisa ahora predica de Cristo. Ese debería ser el mensaje. Que esta vieja que era una chismosa, que hablaba todo el tiempo mal de su marido, ahora predica de Cristo. Necesitamos que Dios nos dé el honor. Que la gente nos lleve en sus bocas por lo que Cristo hace, por lo que Cristo está haciendo. Ese es el chisme que el mundo necesita escuchar. Hasta los incrédulos predicaban de Cristo cuando chismoseaban de Pablo. Fíjense cómo el Espíritu Santo hace, Dios cómo hace la obra. Ahora los mismos inconversos están predicando y no se dan cuenta que están predicando, que están participando de alguna manera. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿se acuerdan? ¿Quién promovía persecución contra la iglesia? Pablo. Y antes de él ser salvo, él estaba asolando a la iglesia de Dios y eso hizo que, ¿se acuerdan? Muchos cristianos se esparcieran, escaparan, pero conversando de Cristo. Y con la muerte de Esteban, qué miedo, ahora sí, qué miedo quedarse por ahí. Pasaron esos que ahora eran creyentes, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No es Antioquia, es Antioquía. Antioquía. Es una ciudad en Turquía, en el sur oriente de Turquía, pegada
ya a Israel, cerquita a Israel. Y en esa región arriba, ¿recuerdan? Por allá fue en esas regiones, ¿sí?, que nació el apóstol Pablo. Antioquía es una ciudad muy cerca de Tarso, que fue donde nació el apóstol. Y recuerdan que en sus primeros años, de recién salvo, él se fue a predicar allá. ¿Se acuerdan? Él tuvo que salir de Jerusalén, porque lo iban a matar. Pero bueno, siempre hay otro lugar para predicar, y si a uno lo echan de una ciudad, pues se va a otra ciudad a predicar. Y si lo echan de un país por predicar, pues se va a otro país para predicar. Eso hay gente por todo lado. Siempre hay nuevas puertas. Siempre hay nuevas fronteras. Siempre hay nuevos pasaportes. Entonces el apóstol Pablo no perdía tiempo. Él no decía, no, nadie me escucha, y se aburrió y se deprimió y se va a la casa a llorar, a decir, ay, qué mártir soy, cómo me persiguen. Ay, por ser cristiano, Dios. No, él avanzaba. Necesitamos aprender a avanzar por encima de la persecución, de la prueba, de la aflicción, aún por encima de nuestra propia carne, que tanto nos traiciona para predicar a Cristo. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos. Porque al principio el miedo, pues hablaban con algunos, con los judíos. Pero ahora no, se rompió el protocolo. Ya no hay protocolos de bioseguridad evangélica. Ahora están predicando a judíos y a griegos, ya. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. En Hechos 11, 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Eso sí que es chévere. Que en medio de la persecución, en medio de la amenaza de muerte, el Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso es maravilloso. La obra del Señor no es en vano. Cuando uno sirve al Señor, hay fruto. Hay fruto. Aún en medio del problema hay fruto. Gente cree. Gente se arrepiente. Gente salvada. La iglesia del Señor se extiende. Más hombres y mujeres son bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Porque la obra es del Señor. La iglesia es del Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cuál noticia? Jerusalén. ¿Saben cuántos kilómetros hay entre Antioquía, o sea, Antaquia? Hoy se llama Antaquia. Ahí lo pueden buscar en Google. Antaquia, una ciudad al suroriente de Turquía. Se llama Antaquia. ¿Cuántos kilómetros hay de Antaquia o de Antioquía a Jerusalén? Porque dice, llegó la noticia a oídos de la iglesia en Jerusalén. Hay más o menos, si no estoy mal, 500 kilómetros. Es un poquito más allá de Bogotá, Medellín. Ahora al sur de Antaquia, o sea, en la ciudad de Jerusalén, en Israel, llegó la noticia de que gente se estaba convirtiendo a Cristo. Y entonces la iglesia de Jerusalén envió de espía, a ver qué tan cierto era, a Bernabé. Vaya Bernabé, mi hijo, usted que sabe tratar con la gente, ya es que es un hombre que tiene mucho tacto para hablar, asegúrese si es cierto que dizque allá en Antaquia, allá en Siria, en las regiones de Siria, dizque la gente se está arrepintiendo. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Cristo no creyó. Y así somos, la iglesia de Cristo, hay veces no creemos ni lo que Dios está haciendo en otros lugares. Y nos toca mandar pruebas, espías, a ver qué tan cierto es que es que la gente se está arrepintiendo. ¿Cómo somos, no? ¿Cómo somos? Pero ahí, bueno, mandaron a Bernabé. Y Dios todo lo usa para su gloria. Dios todo lo usa. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Bernabé no se bajó del aeropuerto en Antaquia. Y ya vio hermanos en Cristo. Nuevos hermanos, hombres, mujeres, cristianos, no judíos.
Dice que ahora el evangelio está llegando a los griegos. ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Acaso los griegos también pueden ser salvos? Decían algunos viejos en Jerusalén. Cristianos, pastores, evangélicos, pensando que el Señor no salva a los griegos. Qué locura, ¿no? Qué locura. Pero Dios avanza su obra. Entonces, dice que a Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, Bernabé llegó y trajo más. La llegada de Bernabé produjo más crecimiento. Cuando la iglesia mandó a ver si era tan cierto, ahora Dios voltea todo. No solo es cierto, es que cuando Bernabé llegó, gran multitud fue agregada al Señor. Fíjense cómo Dios en su misericordia hace grandes cosas, y tal vez para taparle la boca a Bernabé por si al caso dudaba, y a los de Jerusalén que estaban dudando. Después fue Bernabé a Tarso, ¿sí? Que fue la ciudad donde nació Pablo, para buscar a Saulo. Fíjense que en ese avivamiento allá en Antaquia, Siria, Sicilia, en ese avivamiento de Dios, no estaba Pablo no estaba. Y Bernabé supo que había un hombre que se llamaba Paulo, que antes asolaba la iglesia de Dios, y al ver ese crecimiento de tantos discípulos de Cristo, Bernabé, ya estando ahí cerquita, más cerca que nunca Tarso, dijo, no, pues me voy para Tarso, busco a Paulo, que ahora es creyente, y lo traigo a Antioquía, para que Paulo se encargue de estos cristianos, y Paulo les enseñe la Biblia y los discipule, porque hay una gran cantidad de nuevos cristianos. Cómo Dios mueve todo, Dios pone, Dios arregla, Dios va por encima hasta de nuestras malas intenciones. Cuando tenemos malas intenciones, Dios trae buenas bendiciones a su iglesia. Dios sigue haciendo su obra. Y dice que se congregaron cuando Pablo subió con Bernabé a Antaquia. Fueron de Tarso a Antaquia, allá unos poquitos kilómetros. Dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería esos estudios bíblicos, esos GPS llenos? Todos felices, estudiando la Biblia, todos aprendiendo del Señor, ninguno faltaba, todos poniendo en primer lugar las cosas de Dios, la iglesia de Dios, la palabra de Dios. No había que rogarle a nadie para venga por favor al culto, venga por favor al discipulado, no. Qué lindo cuando Dios hace esos movimientos del Espíritu Santo. Y por primera vez se les llamó a los cristianos, ¿cómo? A los seguidores de Cristo se les llamó por primera vez cristianos. Y ahí estaban. Pero como todo en la vida cristiana, toca despedirnos de los hermanos. Hay veces toca despedirnos de los lugares donde Dios nos lleva. Hay veces toca despedirnos de los nuevos discípulos. Hay veces toca despedir a los hermanos en Cristo. Aunque los amemos, tenemos que decirles adiós, hasta pronto. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén, dice el apóstol Pablo, con Bernabé. Ahora sale de Antaquia, de Siria, vuelven a Jerusalén, 500 kilómetros al sur. Tal vez ese año que estuvo predicándole a la iglesia en Antaquia, tal vez fue el último de los 14 años. O sea que pasó 14 años trabajando el apóstol Pablo en esas regiones y todavía no es famoso. Fíjense que es un cristiano normal. Nadie lo mandó, nadie lo envió, nadie lo sostuvo. Y Dios avanzó la obra con un pecador dispuesto. Un pecador dispuesto. Un pecador dispuesto. Y Dios avanzó su obra. Y allá estuvo Pablo, 3 años en Arabia y 14 años por allá arriba, en sus regiones donde nació predicando el Evangelio. Pero ahora vuelve a Jerusalén, ¿sí? El Evangelio y el trabajo y el ministerio se formaliza. Algunas veces se formaliza
Es necesario formalizar el ministerio. Algunas veces eso no es malo, eso no es pecado, eso es necesario. Hay que salir del sistema espontáneo y hay veces ponerle orden a las cosas. Ya no es para donde usted quiera, ya no es como usted quiera, ya es en equipo. Y subió a Jerusalén con Bernabé llevando consigo a Tito. Dijo, no, pues hay que también enseñarle a Tito cómo es esto. Entonces venga Tito con nosotros. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenía cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Fue sabio. El apóstol Pablo no era peleón, ni problemático, ni nada de eso, sino que él supo, bueno, con quién hablar estas cosas de Dios, cómo hablar esto del evangelio de Cristo a los gentiles, lo habló en privado con el liderazgo. En Hechos 12:20, mientras tanto, ¿qué pasaba? Mientras el apóstol estaba allí, dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro. Un día hablamos de Herodes. Este Herodes es Agripa I. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey. Perdón, me salté. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal, en su silla de rey, y le dijo al pueblo, y lo arengó. Y el pueblo empezó ahí poseído, no sé. ¡Oh, Dios, voz de Dios! Y el hombre, en vez de haberles dicho, venga, párela, ya no, ¿cómo me van a decir Dios o voz de Dios? No, se emocionó Herodes. Se alegró, se llenó de gozo de ver que la gente le hablaba como si fuera un dios. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. De una murió, porque no dio la gloria a Dios y sí permitió que los hombres lo trataran como Dios, como Antíoco Epífanes. Pero la palabra del Señor, ¿qué pasaba? Ahora Dios limpió la tierra, esa región, quitó a Herodes Agripa I, que venía persiguiendo a la iglesia, había mandado matar a Jacobo. Mejor dicho, llegó el momento, quitemos del mapa a Herodes Agripa. Dios cómo limpia, ¿no? Dios cómo limpia algunas veces la tierra de gente mala, perversa, corrompida, para que su evangelio avance. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, ¿se acuerdan a dónde los dejamos la última vez? ¿Dónde los dejamos? En Jerusalén, en una reunión en privado. Mire tantos viajes. Ahora dice, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Si volvieron de Jerusalén, ¿a dónde volvieron? Pues volvieron a Antaquia, al norte, a Siria, otra vez. Viajaron esos 500 kilómetros al norte para seguir haciendo la obra, que fue el epicentro fuera de Jerusalén, el primer lugar fuera de Jerusalén donde el evangelio prosperó como nunca, fue en Antaquia, en Antioquía de Siria. Y ahora el apóstol volvía de Jerusalén con Juan. Nuevos hombres, nuevos equipos, nueva obra. ¿Cuál es nuestra línea de tiempo hasta hoy? ¿Qué hemos hecho con la vida cristiana? ¿Qué estamos haciendo? Somos como un fariseo orgulloso, un pecador dispuesto, un cristiano valiente. ¿Qué somos? ¿Qué somos hoy? En esta mañana, ¿qué somos? Como fariseos orgullosos, como pecadores dispuestos, como cristianos valientes. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Yo oro que tú nos ayudes a seguir haciendo tu obra con tu ayuda. Necesitamos tu respaldo y pedimos que a todos, si somos tus hijos y tus hijas, oh Dios, haz algo para que no vivamos a nuestra manera, para que no vivamos para nosotros mismos, para que podamos vivir para ti los días que estemos en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la vida de Orlando y qué bueno
saber que el Señor tiene cuidado de nosotros al dejarnos el testimonio de Pablo para aprender y con esa misma pasión buscar al Señor. Como la pasión que leíamos del salmista en el Salmo 84. Cuán hermosos son tus moradas, dice el salmista. Señor Dios Todopoderoso, anhelo con el alma los atrios del Señor. Con el corazón, con todo el cuerpo. Anhelamos al Señor y su obra. Que así sea. Mis hermanos, seguimos con nuestra reunión de oración mensual. El primer domingo de cada mes, invitados todos a las 9:15 de la mañana para que se conecten. La próxima va a ser la primera que vamos a estar transmitiendo por YouTube también. La llamada de Zoom la vamos a transmitir por YouTube también, para que muchos otros que siguen el canal se unan también a la oración. Va a tener una dinámica diferente de lectura de palabra, oración, lectura de palabra, oración. Si hay algunas peticiones, sería bueno que las envíen escritas por el chat para tenerlas presentes. Y entonces que vayamos todos aprovechando cada vez más y más los minutos que tenemos para orar. Las damas se reúnen segundo y tercer domingo del mes para que estén todas pendientes y podamos ir consolidando esto. Y también quisiéramos transmitir esa reunión por YouTube para que quede ahí colgada y para que sea de alimentación y de edificación para otros. Vamos a seguir en nuestra dinámica cada 15 días con la escuela dominical el próximo domingo para que los niños estén muy pendientes y que sigamos todos sin desfallecer, que la rutina no nos desanime. Vamos a seguir adelante con nuestras reuniones de oración miércoles 7:30 de la noche, oración y palabra para que estemos ahí conectados todos. Es un tiempo de comunión también, es bueno vernos. Entonces, para que se animen y se conecten. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Dios es bueno, grande es su misericordia. Gracias por conectarse el día de hoy. Gracias por estar pendientes de todo lo que hacemos. Ahí están los canales de YouTube para que entonces se animen, se conecten, revisen los contenidos, nos sigan y lo compartan con sus amigos. Esa es nuestra manera ahora, nuestra nueva manera de proclamar el Evangelio del Señor y decir como iglesia, aquí estamos. Gracias a Dios por su misericordia y permítanme orar para terminar el servicio de esta mañana. Dios mío, gracias por tu palabra, gracias por toda la música, gracias por todo lo que nos permitiste hacer. Dejamos en tus manos esta semana que comienza. Guárdanos de todo mal, Señor, no nos dejes caer en tentación. Llévanos de tu mano, Señor, protégenos y permítenos seguir viendo lo que quieres de cada uno de nosotros en todo momento. Gracias por este domingo. A ti la gloria y la honra. Te bendecimos, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos.